Antes de ir a comerciales, le damos en el aire una pregunta en torno a sus medidas en relación con el precio de la gasolina. Pero antes de que le responda, yo le pido por favor que seleccionemos una nueva pregunta del público para escuchar otra de sus interrogantes para usted. Al azar, es la pregunta número 35, es la 35 y vamos a escucharla. Siempre recordándoles que estas son las únicas preguntas distintas para todos los precandidatos y es por eso que ellos las seleccionan al azar. Vamos a escucharla. ¿Por qué mantener una gasolina tan económica en Venezuela? ¿Cuál es la razón? Si aumentarían algunas cosas, el transporte terrestre, pero ¿por qué mantener una tan económica que es algo que es inaudito en todo el mundo? Sí, muy interesante la pregunta, pero aquí es importante hacer algunas reflexiones. Aquí hubo un terrible precedente en términos del incremento del precio de la gasolina. A nadie se le olvida el Caracazo. Tenía 17 años de edad. Llegó un nuevo gobierno haciendo un paquete de medidas, de ajuste, sin tener en cuenta además la realidad social del país. En términos de, bueno, usted tiene un país donde la mayoría, por ejemplo, se mueve en transporte público. Y usted viene y se lanza un aumento del precio de la gasolina sin tomar en consideración que un aumento del precio de la gasolina iba a tener inmediatamente una repercusión sobre el precio del pasaje. De un salario deteriorado, lo que significa el impacto de eso en el bolsillo de nuestros trabajadores. Entonces, esto pasa, el precio de la gasolina pasa por abrir un debate en el país, donde primero hay que hacer muchas otras cosas. Yo llegando al gobierno no aumento la gasolina, Jessica, porque yo creo que los venezolanos quieren ver confianza en un modelo económico que haya confianza, que los venezolanos digan, usted me va a aumentar la gasolina, ¿y qué se va a hacer con ese dinero? Porque si se regala el petróleo de Venezuela a otros países, ¿por qué hay que aumentar la gasolina? Es decir, que los regalos tienen que financiarlos también los venezolanos, con un recurso que es de todos los venezolanos. Entonces no es ser demagogo en este tema, ni abrir un debate serio frente a este tema. Tenemos la gasolina más barata del mundo, pero tenemos muchas otras cosas que hacer en nuestra economía antes de pensar en el incremento del precio del combustible. Porque además ese incremento del precio del combustible, ¿para qué va a ser? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Para comprar armas? No estoy de acuerdo. Lo vamos a utilizar para desarrollar una red de transporte público eficiente para nuestro pueblo. Bueno, abramos el debate, porque Venezuela está esperando que se construya vialidad, que podamos tener redes de transporte superficial que funcione. ¿Cuánto tiempo se ha tardado desarrollar el metro, por ejemplo, en la ciudad de Caracas? Y tienes un servicio de transporte público colapsado completamente. Entonces, usted puede pedirle a la población sacrificios, pero usted tiene que ofrecer, usted pide un chocolate, usted tiene que entregar un chocolate mejor. De eso se trata. Entonces yo en esto sí soy clarito con el tema. Primero, Venezuela, hay que tomar muchas otras decisiones en nuestro país antes de llevar esto a donde hay además una profunda desconfianza. Entonces, usted puede tener subsidio, como decíamos antes. La economía muchas veces el Estado interviene y subsidia, pero hagamos muchas otras cosas antes para abrir este debate con mucha seriedad y que entre los venezolanos tomemos una decisión. Y estoy seguro que podemos ser un gran generador de un consenso para que el país entienda cualquier ajuste que tengamos que hacer, pero no es entrando y haciendo ajustes. El desastre administrativo no tenemos que empujárselo de una en un país donde hay tantos recursos a los venezolanos. Yo creo que ya el precedente está. Ese modelo que fracasó, porque es importante recordarlo. El modelo que teníamos fracasó y hemos continuado un fracaso, porque lo que tenemos hoy es un modelo fracasado, pero venimos de otro fracaso. Porque si hubiese sido una maravilla el modelo económico, si hubiese sido extraordinaria la economía y nuestra democracia, nunca hubiésemos llegado a donde llegamos. Es una reflexión que hay que dejar, porque pareciera que cuando se está construyendo un proceso de unidad, el proceso de construcción de una alternativa, pareciera que es que no, todo eso da para cualquier cosa. Aquí no está planteado regresar a un fracaso. Aquí está planteado poner la mirada en el futuro, en el progreso, y que los venezolanos podamos darnos un gobierno que nos permita desarrollar nuestra economía y que eso signifique beneficios para la mayoría de los venezolanos. Dejábamos pendiente
la pregunta a la precandidata en relación con el incremento, será sí o no, al precio de la gasolina. Pero antes de que nos responda, vamos a escuchar, por favor, una pregunta del público, así que le invitamos a que al azar seleccione una. ¿Cómo no? ¿Qué tienes? Número 34, la escuchamos. Mira, el precio de la gasolina a mí siempre se me ha hecho como una burla y como una estafa. No puede ser que en Venezuela la gasolina sea mucho más barata que una botella de agua. Eso es realmente una cachetada. Si nosotros no protegemos, en este caso la gasolina o el petróleo es nuestro útero y nosotros le damos una patada al útero, ¿qué estamos haciendo? La pregunta es que esos ¿sincerarán ustedes los precios de la gasolina? No, José Augusto me quitó las palabras de la boca, porque yo iba a empezar diciéndote, esto es más barato que la gasolina. Y uno se pregunta, bueno, ese subsidio, porque eso lo está pagando alguien, ¿a quién beneficia? Y la realidad es que quienes menos ingresos tienen son los que menos consumen gasolina, ¿verdad? Somos aquellos que tienen un vehículo, aquellos que se pueden movilizar, quienes se benefician de esto. Y ese subsidio está por el orden de los 18.000 millones de dólares al año. Imagínate qué se podría hacer con este dinero. Mucha gente te dice, pero me va a aumentar el precio de la gasolina. Hay gente que podría pagarlo. Y su principal elemento para estar en contra es, pero ¿qué garantía tengo yo de que eso no se lo van a robar? De que eso se va a invertir bien. Entonces, frente a un gobierno responsable que nos explique a los venezolanos cómo se va a invertir, si nosotros le damos la seguridad a aquellas personas que tienen transporte público de que no se van a ver afectados y que los sectores populares no van a haber sido perjudicados, podemos ir progresivamente sincerando y estos recursos invertirlos, como yo decía antes, en vivienda, en salud, en educación, en lo que realmente necesitamos. ¿La aumentaría entonces? La respuesta es sí, claro, progresivamente y de acuerdo, y con un proceso de explicación y de convencimiento de la población Ya ha venezolana. adelantado parte de la siguiente, de la respuesta a la siguiente pregunta, pero ¿este incremento aplicaría para todo el parque automotor? Bueno, yo insisto, aquí hay que darle un subsidio al transporte colectivo, como se hace en muchos lugares del mundo, pagándole de verdad, porque ¿qué es lo que le está pasando a los conductores de nuestro país? Que pagan el 3% de la gasolina a Fontur, pero después no les dan los créditos. O les dan el subsidio al transporte estudiantil y después no se lo pagan. Entonces lo que necesitamos es un gobierno responsable, ¿vale? Que cumpla las reglas de juego. Así los venezolanos vamos a pagar nuestros impuestos con la seguridad de que nos van a rendir cuentas. En definitiva, es honestidad. Con los recursos. Insisto, aquí hay que invertir en lo que el Estado tiene que hacer. Seguridad jurídica. Seguridad personal. Tenemos que dotar a nuestras policías, tenemos que pagarle bien a los policías, tenemos que invertir en tecnología. No puede ser que tengamos 4.200 policías de investigación cuando necesitamos 30.000. No puede ser que te ganen un sueldo miserable, porque con ellos no les alcanza ni para vivir. Entonces, en eso hay que invertir, hay que dotar los hospitales, hay que incentivar la construcción de carreteras, de puertos, y eso también hacerlo por la vía de concesiones, de manera que haya múltiples oportunidades de inversión, porque así sí generamos empleo. Con la construcción se genera empleo rápidamente en el país.